Bueno, yo me llamo Ernesto Jauretche. Tengo un apellido que cuesta mucho llevar con dignidad, con respeto. He militado toda mi vida en la Juventud Peronista, desde los 16 años, porque en realidad a mí me empujaron a la política con el golpe de Estado de Aramburu en el año 55. Y he compartido con don Arturo largas charlas, largas conversaciones, horas de trabajo, con don Arturo Jauretche, digo. Por eso lo he elegido. Lo he elegido porque él forma parte de la formación de todos los que pertenecemos a esta generación llamada del 70, que en realidad es la generación del 60, la que se formó a partir del 55 y hasta, digamos, el cordobazo. Y todo lo que vino después fueron, digamos, ya las ejecuciones, las artes, las obras, la producción política de estos que éramos casi adolescentes en 1955. Fuéramos sindicalistas, militantes territoriales, intelectuales, bueno, no podíamos ser intelectuales, profesionales, los chicos aquellos con los que empezamos a construir la JP. Pensando en esto, busqué un texto de don Arturo Jauretche, que lo expresara a él, que nos permitiera encontrar el gusto por su lectura, por su conocimiento, por aprender de él, a través de una obra, de una pequeña pieza, de una obra muy larga, que yo creo que es la más importante de Jauretche. Es un libro que se llama Manual de Sonceras Argentinas. Tiene 41 sonceras de aquella época. Hoy podríamos agregar docenas más probablemente de sonceras que se dicen todos los días y que son cosas en las que los sectores medios fundamentalmente expresan posiciones políticas e ideológicas que el establishment les instala en la cabeza, que los medios de comunicación les instalan en su cabeza, aún a veces contra sus propios intereses. En este caso, don Arturo aborda un tema histórico. Don Arturo se va a referir a Rivadavia y a una célebre definición de Rivadavia que todos conocemos: el hombre que se adelantó a su tiempo. El texto tiene una parte muy seria, muy, digamos, documentada, diría el producto de un hombre muy culto, como era don Arturo, y una parte que es la del paisano Jauretche, es la del hombre que ofrece ejemplos de sus definiciones políticas a través de la vida cotidiana, a través de acontecimientos que a veces son, como en este caso, bastante divertidos y bastante graciosos. Vamos a empezar a leer. Les dije que el libro se llamaba Manual de Sonceras Argentinas, que tenía 41 sonceras, y que voy a leer la soncera número 21, les cuento. Se llama, como ya dije, El hombre que se adelantó a su tiempo. Dice don Arturo: como el prócer no acertó en una sola de sus fantasías, concebidas y ejecutadas a destiempo, es decir, cuando las condiciones se oponían a las mismas, la enseñanza oficial invirtió los términos y en lugar de proponer a Rivadavia como el hombre que actuaba a destiempo, lo propuso como el hombre que se adelantó a su tiempo. De manera tal que del desacuerdo de las cosas de Rivadavia con el tiempo, tiene la culpa el tiempo y no Rivadavia. Y también los que actuaron a tiempo, claro. Esta frase, ¿no? Lo del hombre que se adelantó a su tiempo, es de Mitre. Es como si dijéramos que el tiempo estuvo mal porque llovió cuando nos olvidamos el paraguas. Y no nosotros, que nos llevamos el paraguas cuando llovía. José de San Martín dijo de Rivadavia en su carta a Palazuelos: este visionario, queriendo improvisar en Buenos Aires la civilización europea con solo los decretos que diariamente llenaban lo que se llama el archivo oficial. Don Arturo se extiende en la expresión, en el relato de San Martín,
diciendo que gastó dinero inútil por todos lados para hacer cosas repetidas, cosas que no servían para nada. Por ejemplo, que hizo la fachada de la catedral cuando no había puerto y entonces gastó 600.000 pesos, 60.000 duros en maderas que hubieran sido fundamentales para hacer un puerto de una ciudad que no la tenía. Y que bueno, que al mismo tiempo que él se gastó otros 60.000 pesos fuertes en un pozo artesiano al lado del río, o sea que no servía para nada porque estaba permanentemente inundado, mientras el ejército estaba sin pagar y los soldados pedían limosna públicamente, dice San Martín. Termina diciendo que Rivadavia ha sido la ruina de aquella república y los particulares. El general San Martín se quedó corto, sí, continúa don Arturo Jauretche. Pudo agregar que Rivadavia fundaba la escuela de declamación y encargaba a la Academia de Medicina formar una colección de geología y aves del país, y describía las funciones de la escuela, que debía estudiar las partes huesosas que constituyen la pelvis, el útero, el feto y sus dependencias, la vejiga, la orina y el recto. A la vez fundaba la Casa de Partos Públicos y Ocultos y la Sociedad Lascanteriana. Todo esto mientras estábamos en guerra con el Brasil y faltaban los recursos para la misma, que se distraían también utilizando las fuerzas reclutadas para la guerra exterior en la lucha interna para imponer un sistema político que repugnaba al país. Años después, dice Mitre, en trabajo que Jauretche cita, que no lo encuentro ahora, dice Mitre, años después Rivadavia leía en El Destierro La democracia en América de Tocqueville. Es decir, agrega Jauretche, años después de ser gobernante, es decir, de haberse adelantado a su tiempo. De lo que se desprende que si Rivadavia hubiera leído Tocqueville antes de ser presidente, se habría comportado de otra manera y no como un ignorante. Y es según su propia confesión, el hombre que se adelantó a su tiempo cuando resulta que estaba atrasado hasta en las lecturas, y de manera también que dependió de un librito y su lectura el destino que para el país proponía Rivadavia. ¿Veis ahora por qué lo reverencian a Rivadavia los ideólogos de toda Laya? Si hubiera leído a Tocqueville, ¿se habría adelantado su tiempo o hubiera actuado a tiempo? ¿Qué hubiera ocurrido con este genio si llegaba a leer Mein Kampf o La revolución dentro de la revolución de Regis Debray? El general Mitre no lo dice, ni se lo palpita. Pero basta esto de Tocqueville para explicarse cuál es el ideal de gobernante que se propone a los argentinos a través de la soncera. El individuo que forma su pensamiento con las paparruchas de un librito importado y que desconoce el tiempo y el terreno donde opera. Tan se lo proponen como modelo que el hombre que se adelantó a su tiempo se lo llama también el primer hombre civil de la tierra de los argentinos. Pero esta es otra soncera, también inventada por Mitre. Jauretche acostumbra en sus libros a hacer largas notas. Aquí también hay una nota. Uno, cuenta Jauretche. Rivadavia no fue el único que se adelantó a su tiempo. El viejo Cantalupi, chacarero de mis pagos, le pegó en una cosecha, allá por los años 20. En esa época los almacenes de ramos generales eran los que bancaban a los chacareros a cambio de reservarse el acopio de la producción, con lo que saldaban sus créditos contra estos. Cuando quedaba algún margen para la chacra, se apuraban a encajarle novedades para que empezase endeudado el nuevo año, el chacarero. Así fue como le vendieron a Cantalupi la primera heladera eléctrica que llegó al pueblo. Contando con ella, el viejo Cantalupi retardó hasta principios del verano la matanza de sus 2 chanchos anuales, pues contaba con la refrigeración para mantener frescas las morcillas, las famosas morcillas,
morcillas a la vasca, a la piamontesa, dulces, saladas, picantes, con arroz, con pasas y demás variantes. Invitó a sus amigos del pueblo para la tradicional morcillada y aquí vino el drama, pues al abrir la heladera se descubrió que todo estaba podrido. Tampoco Cantalupi había leído su Tocqueville, es decir, el prospecto en inglés que acompañaba la heladera, que era importada. Así, ignoraba que la heladera eléctrica funciona con electricidad, cosa que lógicamente no había en la chacra. La heladera y las morcillas podridas de Cantalupi dieron tema para todo el año. Los chiquilines, cuando el viejo entraba al pueblo con su Ford de bigotes, le gritaban: «¡Está calda la heladera Cantalupi!». Lo cargaban en todas partes, y más en la casa de Ramos Generales que le había vendido el aparato. Hasta que un día el viejo metió la heladera en el de bigotes, la bajó en la puerta del almacén y la hizo chatarra con el martillo pilón de la herrería. Pero nadie en el pueblo dijo que Cantalupi era el hombre que se adelantó a su tiempo. En todas las escuelas, agrega Jauretche, cuando la maestra pregunta ¿quién fue el hombre que se adelantó a su tiempo?, los niños contestan a coro: Rivadavia, señorita. En mi pueblo no lo preguntan, pues puede haber algún niño malo, revisionista, que conteste Cantalupi, señorita.